Qué alegría poder dirigirme hacia ustedes con aguas profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. He iniciado una serie que hemos llamado Pecados de Sangre. Llevamos 5 prédicas hasta acá. La primera hablábamos de las maldiciones de sangre. La segunda la llamamos la casa de sangre. La tercera tomamos el tema de David y los Gabaonitas. Y la cuarta, cómo romper la maldición de los Gabaonitas. Yo estoy totalmente seguro que el tema de iniquidades sigue existiendo. Estoy seguro de que las iniquidades siguen estando entre los seres humanos. Y estoy seguro que necesitamos establecer con mucha fuerza la obra de Jesucristo sobre las personas para que podamos romper esas iniquidades. Dentro de mis años de experiencia pastoral, trabajando con la gente de una manera cercana, me he dado cuenta el estado en el que muchísimos cristianos viven, no solamente respecto a temas financieros, respecto a temas emocionales, respecto a temas familiares, respecto a temas sexuales, respecto a estados de salud. Y este tema es muy interesante porque el tema de iniquidad nos ayuda a encontrar el porqué de la maldición y el cómo poder romperla. Nosotros no podemos ser religiosos. La palabra de Dios es clara respecto al tema de la hipocresía. La hipocresía es pecado. La hipocresía es fariseísmo y muchos realmente se disfrazan para mostrar algo que no tienen, para mostrar algo que los tiene atados por muchísimo tiempo y muchísimos años. Y nuestra función como hijos de Dios, como Casa Transformación, es ayudar a que las personas encuentren esa libertad en Cristo. Parte de este tema de iniquidades tiene que ver con los derramamientos de sangre y cómo maldice a las generaciones. Ya estaré hablando, haré más programas sobre este tema. Y aun cuando personas estén en Cristo, estén yendo a una congregación, hayan hecho su oración de fe, uno puede ver que hay áreas de su vida donde no pueden pasar, donde no pasan el umbral, donde hay un límite, donde hay una barrera y en verdad no pueden pasar. Y ahí uno tiene que analizarse, uno tiene que parar un momentico y estar viendo hacia dónde se va a dirigir. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y nosotros somos llevados de gloria en gloria. Entonces yo no puedo asimilar como que mi salud va a ser así toda la vida, o mis finanzas van a ser así toda la vida, o mi estado familiar será así toda la vida, o mi estado sexual va a ser así toda la vida, porque tengo la obra de Jesucristo. Yo debo trabajar, trabajar y trabajar en encontrar mi libertad y con esta libertad que yo recibo poder ayudar a otros. Pensando en esto, yo he hablado el tema de los derramamientos de sangre. Y hablé, número 1, derramamientos de sangre en asesinatos. Y nuestra tierra colombiana sí que está bañada en sangre por todas partes. Número 2, derramamientos de sangre en abortos. Y desafortunadamente con estas leyes que ahora tenemos, eso es como las muchachas o las mujeres pueden tener tanto acceso a ese tema. Y aclaro que no solo es la que se practica el aborto, sino el hombre que pagó el aborto o el hombre que embarazó a la mujer y se fue, así él no sepa que, que ella abortó, entonces no sabe que tiene una maldición por causa de eso. Problema de las inmoralidades. Pero también yo hablaba de derramamientos de sangre en el sentido de estas personas que sexualmente tienen estas obsesiones de estar buscando a señoritas vírgenes y se acuestan con ellas, les quitan la virginidad y salen y se van y luego otra.
y a alguien yo atendí que decía, yo en mi lista tengo incontables mujeres a las que yo les hice eso. Y ahora pues con un cáncer prostático terrible, porque no rompen la maldición. Cristo perdona el pecado, pero uno debe trabajar en que esas consecuencias, esas puertas espirituales se cierren. Pero también hablé de derramamientos de sangre en el tema de abusos sexuales, violaciones. Cuando se viola a una niña, cuando se viola a un niño, hay un derramamiento de sangre y esa persona puede creerse la maravilla, puede estar contento, puede sentirse satisfecho sexualmente, pero lo que no es que ese derramamiento de sangre trae una maldición sobre esa persona. Y lo último que hablamos, derramamientos de sangre en hechicería y brujería, dándole a beber a gente sangre o derramando sangre o bañándose con sangre o haciendo pactos de sangre. Y allí quedan maldiciones que se establecen en generaciones. Vamos a mirar que a través de la sangre se puede hacer pacto. La sangre de Jesús es la sangre del pacto eterno. Entonces la gente, al haber hecho ese tipo de derramamientos de sangre, inconscientemente hizo un pacto de su sangre generacionalmente con demonios y a veces hasta con el mismo diablo. Y eso hay que romperlo, porque le reitero, estados de cristianos, he visto estados de cristianos muy complicados, bien complicados. Ahora, nosotros vimos en 2 Samuel 21 que David hereda un trono y recibe 3 años de hambre, consulta a Dios y Dios le dice, no es tu causa, pero es por causa de Saúl, mató a los gabaonitas. Y les enseñé cuál fue el problema. Los gabaonitas estaban en la tierra prometida, engañaron a Israel, se vistieron con ropa vieja, llevaron pan viejo, llevaron odres de vino viejos y se fingieron ser extranjeros que venían a la tierra. Y hicieron una alianza, un pacto con Israel de que no los tocarían, no los matarían. Y a los días salió a la luz que eran de los enemigos de Israel y ellos vinieron y les dijeron, no, es que sabemos el Dios que ustedes tienen y no queríamos que nos mataran. Y entonces separaron los ancianos de Israel y a un Josué y dice, ya hicieron un pacto, ya no pueden hacer nada. Y los constituyeron leñadores y aguadores del tabernáculo, pero dice la Biblia que en el tiempo de Saúl, a Saúl no le importó nada que hubiera un pacto ni una alianza, sino que mató a los gabaonitas. Y cuando se rompe este pacto, miren el poder de los pactos, cuando se rompe este pacto que habían hecho Josué, los ancianos de Israel con los gabaonitas, cae un tiempo de hambre terrible sobre Israel. Y pensando en esto, la escritura dice que David va y busca a los gabaonitas y les dice, qué voy a hacer? ¿Qué les voy a dar a ustedes para que nos bendigan? Yo quiero que ustedes entiendan que eso es lo contrario a maldición. ¿Cómo revocar una maldición? Fácil, con bendición. Pero ¿quién debe dar la bendición? Pues aquí esta es la parte tal vez más complicada del asunto. La bendición la debe dar no solo Dios, el pastor, la persona a la cual yo afecté. La persona a la cual yo afecté. Porque en mi falta, en lo que yo haya hecho, en la quitada de la honra, en la quitada del respeto, de la dignidad, en el robo, en lo que fuera, me parece tenaz entender que en esa falta esa persona fue afectada. Y yo no solo debo buscar que me suelte el pastor o el líder o el ministro de oración, sino que yo debo restituir el daño causado a la persona que yo le hice. Acá en nuestro país es muy fácil hacerle daño a alguien, hablar algo, levantar una calumnia y luego decir yo no dije nada o yo no hice nada, y lo que la persona no entiende es que esa persona queda bajo maldición. Y la única manera de romper esa maldición es que la persona que afectamos, a la que le hicimos el daño, nos bendiga. Ahora, hay situaciones donde no se va a poder, o por la seguridad de la vida de uno,
o porque la persona ya no vive o porque no lo conocemos, y allí operaría la ley de la representatividad. Buscaríamos a alguien en la casa de Dios que represente a esa persona para que esa persona bendiga. Pero en su mayor grado eh, debe ser la persona a la cual fue afectada. David no va a buscar al profeta para que lo bendiga. David va a los gabaonitas y les dice, ¿qué voy a hacer? Y ellos le dicen, no tenemos pleito con usted. Pero no fue Saúl el que mató a nuestros familiares. Dennos de la casa de Saúl 7 de sus hijos para que los ahorquemos. Y así se acabará esa maldición. Qué cosa tan fuerte, muy fuerte. Porque ahora tenemos la sangre de Jesús, no se tiene que derramar nuestra sangre. Pero uno también debe ayudar en el proceso para no tener que cobrarle a una casa o una familia un daño hecho. Escuche esto, es muy interesante. Los gabaonitas libraron sus vidas también. A ellos les perpetuaron sus vidas. Ellos se convirtieron en siervos de los israelitas. Pero ellos también no tienen misericordia y ellos quieren vengar su causa. Entonces, cuando alguien escucha mis prédicas o las de transformación y el Señor les da una convicción, hicimos daño al pastor Frankie, tenemos que ir a restituirle el daño, y ellos vienen y me dicen, pastor, hicimos esto, ¿qué puedo hacer? Entonces yo les digo, hermanos, la cuenta está saldada, Jesucristo pagó el precio por ustedes, no deben hacer nada. Ya usted vino, confesó lo que hizo, lo bendigo, lo abrazo, bendigo su casa, bendigo su familia, no tiene que perseguirlo a usted esa maldición, y lo suelto, porque literalmente esa persona que le hace daño a uno queda cautiva en uno. Y yo realmente no quiero andar arrastrando a nadie, así que lo suelto. Y oro por él, y no caerá ni sobre su casa, ni sobre su familia, nada de eso. Pero los gabaonitas, ellos sí tenían allí su rabia, su rencor, su resentimiento, su ira, todo eso. Y los gabaonitas dicen, no, sí, fue Saúl el que lo hizo. Vamos a decirle algo a David, vamos, denos 7 de los hijos y los ahorcamos. Y esa es una ley, desafortunadamente es una ley del reino, y está en la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que la sangre derramada solo se expía con la misma sangre del que la derramó, y voy a hacer programas hablando de esto. Así que David entrega a esos hijos, los ahorcan, y ese día hay siega en Israel, y ese día hay paz. Dice el versículo 14, Dios fue propicio a la tierra después de esto. Ahora, por eso le reitero, si yo soy el afectado y alguien viene a mí, yo no debo cobrar. O sea, yo no debo decir, no, entonces ¿sabe qué? 7 de sus hijos serán malditos, o se van a morir 7 de sus hijos. No, yo soy hijo de Dios. Yo tengo que ser como Cristo, tengo que amar como Cristo, tengo que perdonar como Cristo. Yo no debo cobrar, no, te bendigo. Tu casa queda suelta, tu vida queda suelta, tu familia queda suelta. Esa debiera ser la actitud. Ahora, yo entiendo nuevamente que tenemos el perdón de Cristo, tenemos la sangre de Cristo. Yo lo entiendo, pero también yo creo que si hice un daño, debo restituir el daño que yo causé. O sea, no hay tal cosa como Cristo me perdonó, ahora yo no restituyo el daño. No, Cristo me perdonó, entonces ya todas mis deudas fueron canceladas. Yo no tengo que pagarle lo que le debo a la gente. Debo arriendos, debo sueldos. No, ya Cristo me perdonó. Absurdo. Al contrario, Cristo vino a tu vida y tú recibes una profunda convicción de arreglar todo lo que estaba mal. ¿Sabe? Me llamó la atención un hermano de la Casa Transformación. Nosotros hemos sido enfáticos en esto. Y él se acerca y me dice, hace muchos años abandoné a la mujer que tuve, la abandoné con los niños. Y yo me fui y la dejé sin nada. Y yo me fui
Y con el tiempo, pues yo estaba con la que ahora es mi esposa, casados, con hijos. Y él escucha el tema de iniquidades. Él escucha lo que yo estoy hablando. Y él viene y me dice, tengo una profunda convicción, porque yo la abandoné, yo no la ayudé. Yo no la ayudé con la crianza del niño. Yo me fui, la dejé. Ella ahora tiene otro esposo, se casaron, yo tengo mi esposa. Pero me dice, yo recibí una profunda convicción de llamarla, de ir con mi esposa, de orar por ella, de pedirle perdón, de tomar al niño y bendecirlo y ayudarlo y darle finanzas aún a ella para restituir el daño que yo causé hace muchos años. Mire, mi hermano, yo fui tocado por Dios al oírlo a él, porque dije, este hombre tiene una concepción de ordenar su vida legítimamente y radicalmente. Este hombre tiene una concepción de restituir el daño causado. De sí lo hicimos, lo hicieron nuestras generaciones. Nos presentamos delante del Señor, pero también nos presentamos ante los que dañamos para pedir perdón y para restituir de alguna manera, no sé, con una ofrenda, con restituirles de alguna manera el daño que les causamos. Y esto me parece muy interesante, porque la iglesia de este tiempo no tiene interés de restitución. Hablan mal de uno, le dañan la reputación al otro. ¿Cuántos hermanos en Cristo, antes de Cristo, las maltrataban las esposas, las golpeaban? Y usted viene a Cristo y su función tiene que ser restituir el daño. Ahora, note que la maldición no viene solo por la iniquidad, sino porque la gente viene a Cristo y como que no, ya se olvidó todo, yo no tengo que arreglar nada. No, señor. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Usted maltrató a su esposa. Usted debe pedir perdón a su esposa. Debe tratar bien a su esposa. Los años que quedan con ella, que juntos van a vivir vivos, tiene que ser años donde usted pueda restituirle el maltrato, los golpes, aún hasta los adulterios. Usted como esposa, a su esposo por haberle quitado el gobierno y fluir bajo espíritus jezabélicos. Ustedes papás que abandonaron hijos, que dejaron hijos tirados. Y en este asunto nosotros somos un poco duritos, porque en transformación, cuando alguien me dice, yo tengo un hijo, estoy por fuera, yo no lo he visto, yo nunca he respondido por él. Miren, yo ese tema, yo soy muy duro y le digo, y eres hijo de Dios y tienes que ir y lo debes buscar y le debes restituir y les debes pagar las cuotas mensuales, se las debes consignar, debes pedir el recibo, lo que la ley da para un hijo, 60,000 pesos, 70,000 pesos mensuales. Eso no es nada. Tú hiciste un daño, tienes que restituir, independiente de que ahora tengas una familia, de que haya sido algún tipo de situación. Pero los cristianos no tienen esta situación de restitución. David fue y dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Saúl mató esta gente. ¿Qué puedo hacer para resarcir ese daño y que ustedes, a los que les hicimos el daño, nos bendigan? ¡Wow! Yo oro a Dios que nos dé esta concepción, mis hermanos. Yo oro al Espíritu Santo que nos dé esta convicción. ¿Cuántas personas, brujería, hechicería, calumnias, pleitos, violaciones, abusos, papás abusando sus propias hijas, abuelos abusando sus nietas, sus nietos? Ahora vienen a Cristo y esos muchachos hasta los odian porque nunca fueron y les dijeron, yo hice esto en algún momento de mi vida y perdónenme, yo quiero restituir ese daño. Quiero orar por usted, quiero que no tenga rabia, perdóneme. Y luego de restituir el daño, wow, que la persona pueda soltar una palabra de bendición. Este es el tema. Muchos, aún cristianos, están bajo maldición porque hacen daños siendo cristianos a gente, a familias, esposos, esposas, matrimonios, pastores, iglesias, y no restituyen ese daño. Oro a Dios que usted pueda entender este tema de la restitución
y pueda acercarse a personas a las cuales les haya hecho daño para restituirles el daño causado. Oremos juntos. Señor, gracias por tu poderosa palabra que hoy sale, Señor, a través de las ondas radiales y que tiene como fin traer transformación y restauración sobre las vidas. Mira, Señor, cada familia que hoy me escucha, cada hombre, cada mujer que lleva sobre sí una maldición de sangre. Espíritu Santo, aún dales la revelación y el diseño. Sí, tu sangre, tu perdón, pero el poder restituir el daño causado. Señor, oro que el Señor envíes ángeles a ayudar casas y familias. Tu palabra dice que los ángeles son para nosotros los que somos los herederos de la salvación. Envía ángeles a ayudar a familias y casas en el nombre de Jesucristo. Y que corten, Señor, esas maldiciones, por favor, que nos ayuden. Trae revelación, porque tú sabes, Dios, que queremos hacer las cosas bien. Queremos encontrar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Queremos caminar a niveles de restitución, de restauración extraordinarios. Queremos ver tu gloria. Es nuestro más grande deseo, Señor. Así que venimos a ti, nos humillamos y no solo te pedimos perdón a ti, no solo a ti, Señor, sino danos la concepción de poder restituir el daño causado a cualquier persona de nuestra parte o por nuestras generaciones, para que podamos encontrar esta libertad, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gracias, Señor. Amén.